Un saludo amigos, buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia. Como cada 7 días repasamos con ustedes y para ustedes la actualidad de la Archidiócesis de Toledo a lo largo de la última semana. Les agradecemos que se asomen en este espacio que no aspira a otra cosa que ofrecerles una mirada poco más o menos cabal de por dónde va y hacia dónde camina nuestra Iglesia diocesana. Y para ello, como siempre, el equipo de profesionales de esta casa ha seleccionado algunos contenidos y otros tantos testimonios que tal vez puedan ser de su interés. Ya nos dirán si hemos dado en el clavo. Toda la atención institucional de la Iglesia en España, más allá de la que nos merecía la Archidiócesis de Toledo, estaba puesta esta semana en la celebración de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, que entre el lunes y el viernes ha tenido muy ocupados a nuestros prelados en temas como los preparativos para la JMJ de Lisboa, los trabajos sobre el nuevo catecismo para adultos, la aprobación de un nuevo protocolo marco de prevención y actuación en caso de abuso y el borrador del documento sobre persona, familia y sociedad. Consenso, denuncia y propuestas para España. Así ha sido el discurso del cardenal Juan José Omella, con el que se ha abierto la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Las primeras palabras del presidente han sido para Monseñor Luis Argüello, secretario de la conferencia y cuyo sustituto se conocerá este miércoles 23 de noviembre a las 10 de la mañana. Monseñor Omella ha hecho un llamamiento a buscar el bien común a partir del consenso ante el actual momento que vive España, que ha definido como una situación de cambios e inestabilidad social y económica. Desde nuestra responsabilidad como Iglesia, invitamos a los políticos y a los agentes sociales a superar juntos las dificultades del momento presente. Nunca es tarde para tejer de nuevo los mimbres de lo que el Papa Francisco ha denominado amistad social. Entre los retos urgentes planteados por el cardenal Omella ha señalado los siguientes: el valor de la familia, acompañar y apoyar con acciones al que sufre, cuidar y fortalecer a niños, adolescentes y jóvenes. En este punto se ha referido a 2 iniciativas legislativas que se están, según sus palabras, debatiendo sin el debido sosiego. En medio de la crisis económica y social que estamos viviendo, se intentan sacar adelante por la vía rápida una serie de leyes de profundo calado ideológico sin ser debatidas con sosiego, sin escuchar el parecer de las diferentes instancias científicas y éticas de nuestra sociedad. Tanto la nueva ley del aborto como la denominada ley trans inciden y afectan a los niños, adolescentes y jóvenes que están en un proceso vital de madurez. Monseñor Omella ha destacado en su discurso las nuevas iniciativas de evangelización en las que la Iglesia española está inmersa, el aniversario de la visita del Papa Juan Pablo II a España o el éxito de la PEG de este año, que anuncia los mejores presagios para la próxima JMJ que se celebrará en Lisboa el próximo año. También el nuncio apostólico, Monseñor Bernardito Auza, ha animado a todos los prelados a ser instrumentos al servicio de la Iglesia y de la evangelización y ha agradecido las muestras de cariño recibidas por el fallecimiento de su padre. Uno de los temas que más atención ha merecido ha sido la elección de un nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal para los próximos 5 años. De la terna que proponía la Comisión Permanente el pasado martes, la Asamblea Plenaria elegía al día siguiente por la mañana por mayoría absoluta en primera votación a nuestro obispo auxiliar don Francisco César García Magán como secretario general y portavoz de los obispos. Sustituye a Monseñor Argüello, que había presentado su renuncia estos meses atrás. Comienza ahora un camino de aprendizaje en el servicio a la Iglesia, en actitud de colaboración sincera con todas las iglesias particulares y las diferentes realidades eclesiales. Han sido las primeras palabras de Monseñor César García Magán, quien es desde hoy secretario general de la Conferencia Episcopal Española, un servicio que se hace desde la gratitud y la responsabilidad en comunión con el Papa Francisco y con lo encomendado por él a toda la Iglesia universal. Creo que es muy importante pues esa dimensión, esa conversión evangelizadora que dice Papa Francisco, ¿no? Volver a hacer una propuesta que sea buena nueva de verdad para los hombres y las mujeres de hoy,
para nuestra sociedad y para todos los ámbitos de la vida de la persona. A primera hora de la mañana se conocía la elección del obispo auxiliar de Toledo. Ha sido en la primera ronda de votaciones y por mayoría absoluta. Los otros dos candidatos eran el obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Ros, y Fernando Jiménez Barrio Canal. A media mañana comparecía ante los medios en un primer encuentro en el que ha respondido a algunas cuestiones, emplazando a todos los presentes a la rueda de prensa que se celebrará este viernes. Entre las preguntas planteadas, la posición de la Iglesia española ante los abusos. Hay un compromiso muy serio y sin fisuras por parte de los obispos por una transparencia, por el tema de la acogida, por el tema, por supuesto, hay que estar siempre de la parte de la víctima, de la parte del que ha sufrido, porque Jesucristo estuvo siempre de la parte del sufriente. Monseñor García Magán tiene 60 años, fue ordenado sacerdote hace ahora 36 años y desde febrero de este año es obispo auxiliar de la Archidiócesis de Toledo. Precisamente para Toledo, su diócesis ha tenido palabras de agradecimiento. Y ahora tengo que empezar compatibilizando mi servicio aquí a esta casa con mi servicio a mi querida Archidiócesis de Toledo. Esta mañana le he dicho también a mi arzobispo públicamente delante de todos los obispos que le agradecía su generosidad, porque él también se va a ver afectado por este nuevo servicio que yo tengo que desempeñar, ¿no? La elección del secretario general de la Conferencia Episcopal Española se ha producido dentro de la asamblea plenaria que se viene celebrando en Madrid desde este lunes y que concluirá este viernes 25 de noviembre. Nuestro arzobispo ha pasado la semana también en la calle Añastro, como no podía ser de otra manera, pero había marchado dejando los deberes bastante hechos. El viernes pasado cerró la semana celebrando la misa con los trabajadores de Cáritas Diocesana en la capilla del Centro de Acogida y Formación Santa Teresa de Calcuta, en el barrio de Benquerencia. Don Francisco recordó a los trabajadores que Cáritas cuenta con 3 identidades básicas que unan los carismas de la Iglesia: la pasión por Jesucristo, por la Iglesia y por los más necesitados. Cáritas Diocesana es mucho más que asistencia a los pobres y más necesitados. Es una vocación que se convierte en muchas ocasiones en una profesión o viceversa. Así lo afirmaba el señor arzobispo de Toledo en la Santa Misa que ha presidido en el Centro de Acogida y Formación Santa Teresa de Calcuta. En su homilía, don Francisco Cerro ha recordado las palabras del Papa Francisco, que asegura que hoy en día no se puede evangelizar sin caridad. Cáritas no es solamente algo, podríamos decir, asistencial, ni es solo una labor social, una labor con los pobres limosnera, es mucho más. Cáritas marca un estilo y de hecho por eso tiene tantísimo prestigio en la humanidad, en la Iglesia, en el mundo, porque realmente se hace. Una caridad en Cáritas que es ejemplo de la unidad de carismas de la Iglesia. Cáritas es amor y es pasión y todos sus trabajadores dan testimonio de ello, allá por donde van. Pasión por Jesucristo, pasión por la Iglesia, pasión por los pobres o necesitados. Esas serían las 3 pasiones que tiene que tener un trabajador de Cáritas. Don Francisco compartía una mañana de oración con los trabajadores que conforman Cáritas Diocesana de Toledo, que es y debe funcionar como una empresa, pero sin olvidar nunca que debe ir acompañada del amor a los pobres y más. El sábado se celebró la plenaria del Consejo Diocesano de Pastoral. Sobre el papel, es un organismo que quiere ayudar al obispo en lo que se refiere a las actividades pastorales y sugerirle medidas prácticas. Su contribución es meramente consultiva y por ello sus decisiones están sujetas a la aceptación del prelado, que ha de convocarlo al menos una vez al año, que es lo que casi siempre acaba ocurriendo. Los temas que se volvieron a tratar fueron el sempiterno poscongreso de laicos, el sínodo de los obispos y nuestra propuesta presinodal. Y la Casa Diocesana de Ejercicios El Buen Pastor ha acogido este fin de semana la reunión del Consejo Pastoral Diocesano. El señor arzobispo de Toledo presidió el encuentro en el que animó a todos a tomar en serio su vocación a la santidad y expresó la importancia de este tipo de encuentros para la pastoral diocesana. Consejo de Pastoral no es un consejo de dogmática que se nos da por la revelación, ni es un consejo de moral, que tenemos que aceptarlo, lo que la Iglesia nos dice, y que lleva 21 siglos enseñando lo mismo, ¿no? Es un consejo de pastoral. Y en la pastoral es donde hay más pluralidad, y más podemos hablar, y más podemos comentar.
porque vosotros tenéis mucho que decir en vuestra parroquia, en vuestro grupo, en vuestras comunidades, pues si esto está bien, si esto está mal, si esta zona está bien, si todo lo que es una realidad. Tras el saludo del señor arzobispo, tomó la palabra el vicario de Laicos, Familia y Vida para explicar cómo se va a desarrollar el postcongreso nacional de laicos en la archidiócesis y qué supone la fase continental en la que ahora entra el sínodo de los obispos. Inicia su andadura en nuestra archidiócesis la Asociación de Amigos de Tierra Santa, un nuevo grupo que pretende dar a conocer la labor realizada en los santos lugares, apoyar las actividades que se realizan en favor de los cristianos que viven allí, en Israel, y aumentar la formación bíblica. Don Francisco presidió el primer encuentro de esta nueva realidad el pasado domingo en la Casa de Ejercicios, donde participaron de una Eucaristía y después pudieron compartir las fotos y los vídeos de la peregrinación realizada hace unas semanas. La Casa de Ejercicios El Buen Pastor acogía este domingo por la tarde la primera de las reuniones de la Asociación Amigos de Tierra Santa de la Archidiócesis de Toledo. El encuentro comenzó con la celebración de la Santa Misa, que estuvo presidida por el señor arzobispo de Toledo y que se ofreció por la paz en los santos lugares. Don Francisco Cerro Chávez, en su homilía, presentó los objetivos con los que surge esta asociación. Para dar a conocer a Jesucristo, el país de Jesús, donde Jesús nace, vive y muere. También nuestros hermanos mayores, los judíos en el sentido del Antiguo Testamento, que está recogiendo siempre, continuamente, y porque tenemos un gran deseo siempre de esos lugares donde ya vosotros podéis decir que habéis caminado, os habéis sentado, os habéis también, en muchos momentos, habéis sufrido, hemos sufrido también en la tierra de Jesús. El encuentro continuó con una breve reunión donde se proyectaron vídeos sobre la última peregrinación a Tierra Santa, donde se colocó la primera piedra de la capilla de la Virgen de Guadalupe. El prelado toledano destacó que esta nueva realidad mantendrá su compromiso con los cristianos de Tierra Santa, mediante la oración por la paz en todos y cada uno de sus encuentros, e insistió en la formación bíblica de todos sus miembros. No es tanto un grupo de espiritualidad, existen muchos y muy buenos en la diócesis. Yo estoy comentando todos los sábados en el tema de los maestros de espiritualidad en la escuela diocesana. No es un grupo de espiritualidad, tampoco de formación teológica, los hay muy buenos, tampoco de apostolado, tampoco son las nuevas realidades. ¿Qué son? Pues esto, una asociación de amigos de Tierra Santa que nos sensibilizamos, nos comprometemos y nos formamos bíblicamente. La próxima reunión de la Asociación Amigos de Tierra Santa se celebrará el 18 de diciembre. Ya ven que estamos haciendo un repaso no del todo riguroso, pero puntualmente vamos ofreciéndoles los rostros de distintas personas que van ocupando algunos servicios diocesanos. Y esta noche nos parecía que era una buena ocasión para acercarles a ustedes el rostro, la persona, el presbítero, que desde hace unos meses va a venir ocupando en los próximos años la tarea de ser delegado diocesano de Cáritas, que es como nuestro brazo hacia los más necesitados en la diócesis de Toledo. Se trata de don José Luis Martín Fernández Marcote, al que tenemos el gusto de tener esta noche con nosotros. Don José Luis, buenas noches. Hola, buenas noches, José María. Muchísimas gracias por haberse hecho un hueco por venir. No estoy acostumbrado, pero bueno, hay que... Es verdad, lleva más tiempo... Más bien oculto. En estos 3 meses, más tiempo colaborando en distintos programas de esta casa que en las últimas 3 décadas, es verdad. No sé. Es verdad. Aunque algunas veces por eso de que, como también en la catedral tengo una tarea, la gente me dice que me conoce porque estoy al lado del arzobispo. Ayudando. Efectivamente, chupa mucha cámara por ese papel de maestro de ceremonias estricto. Y lleva saliendo por lo menos 2 o 3 por lo menos 2 pontificados de maestro de ceremonias. ¿Cuántos meses, don José Luis, al servicio de Cáritas? Llevo desde, mira, el nombramiento fue el día 8 de septiembre, la Natividad de la Virgen, una fecha muy bonita, y por lo tanto, pues ese es el tiempo que llevo desde ahora, ya dedicado a ello, ¿no? Yo he vivido algunas tertulias sacerdotales, comienzos de agosto, comienzos de septiembre, y la pregunta era, oye, ¿quién va a ser el nuevo delegado de Cáritas? Porque ya se sabían algunos nombramientos que quedaron pendientes de la jornada de septiembre, algunos nombramientos sí que se tenía ya algún conocimiento, pero del de Cáritas no. ¿Cuándo se lo proponen? ¿En torno a qué altura de
le proponen o le sugieren, podía ser una buena dedicación, ser delegado de Cáritas? Pues como tú dices, ya de hecho ya estaban que se puede decir, el bloque grande Sí. de los nombramientos ya estaba realizado, que se hizo pues a primeros de julio, ya se habían mandado a todos los lugares y a todos los destinos, ¿no? Sí. Y entonces ya se había ido de vacaciones un poco el Consejo Episcopal, nos había dicho el arzobispo que ya nos despedía hasta primeros de septiembre, y fue en una entrevista con él a finales de julio. A finales de julio fue cuando me lanzó la idea, me dijo que lo pensara y todas esas cosas, pero fue a finales de julio cuando me lo dijo. O sea, que fue el arzobispo el que se lo pidió. Sí. ¿Y en cuánto tiempo más o menos? ¿Cuánto tiempo se tomó para darle una vuelta al tema, don? Por lo que tardas en responder, como te estoy respondiendo ahora. Sí, se lo dijo en el acto. Sí. Bueno, él me dijo, he pensado esto, lo he pensado yo, y te lo digo a ti como primicia, para ver qué te parece, ¿no? Y como un poco pidiéndome también mi parecer, si no lo ves, pues tal y cual. Y yo, bueno, es que yo le dije, pues mire, yo nunca he pedido nada desde que me ordené sacerdote, y además es verdad, me fueron mandando a los distintos destinos sin haber insinuado quiero salir o quiero entrar. Donde me llamaba el obispo y me decía voy a mandarte a este sitio, pues no he pedido nada ni he negado tampoco nada. Es decir, me he cansado ya en este lugar, cámbienme. Entonces yo a disponibilidad, ¿no?, en esas tareas, ¿no? Y de hecho pues han sido diversas y variadas, ¿no? Y entonces le dije, mire, yo nunca he pedido ni he negado, y usted lo ve y usted me lo está pidiendo en este momento, pues adelante. No, pero piénsalo y tal. Digo, lo que usted diga, bien hecho está. Caramba. De todas las maneras me lo dejó un poco así, dice, por si te lo pregunto dentro de otros días. Dentro de unos días. Pero yo ya en ese momento le dije que estaba dispuesto y que lo que él pensara estaba bien hecho. ¿Entendía en ese momento que tenía que dejar la Secretaría General, que es algo que le ha llevado las últimas 2 décadas largas? Sí. ¿Lo entendía en ese momento o tardó un poco en entender? Casi tres. Bueno, casi 3 décadas. Sí, casi 3 décadas. He querido ser generoso, casi 3 décadas de secretario general. Sí, porque la dedicación en la Secretaría pues es muy grande, sobre todo la dedicación de atención a las personas en lo que es la mañana, ¿no? Y a los consejos y sobre todo pues un poco la atención a lo que es la producción que sale de nombramientos, decretos o escritos del arzobispo. Sí. Y luego todo lo que es la comunicación con la diócesis, ¿no? Y entonces es una dedicación exclusiva de mañana, pues de estar en lugar fijo, ¿no? Sí. Y entonces no podría estar en otras tareas y en otros encuentros con las personas, ¿no? Y entonces pues yo le dije las 2 cosas, ¿no? Él también lo entendía así. Dice, ya veremos, pero también podría ser que ya seguidamente le busquemos un sucesor, ¿no? Y así quedamos, sí, con la idea de que no podía ser las 2 cosas juntas. Muy bien. Don José Luis es un hombre conocido porque ha sido secretario, todo el que se ha desenvuelto en instituciones diocesanas, pues usted acudía a todas en calidad de secretario, ha levantado actas que ni se sabe, ¿no? También le conocen por ser maestro de ceremonias o formar parte de ese discreto equipo de maestro de ceremonias en la Catedral Primada, y por tanto aparece pues siempre un poco a la derecha en la espalda trasera del arzobispo. Pero, ¿quién es José Luis Martín Fernández Marcote? ¿Dónde nació José Luis? Pues mira, yo nací en un pueblo manchego que se llama Villafranca de los Caballeros. Villafranca de los Caballeros. Pueblo levítico. Sí, en aquella época, ahora ha bajado porque han fallecido muchos sacerdotes, de los que eran así ya mayores. Eran de una misma horquilla generacional, me da la impresión. Esa época porque yo nací allí Sí, ¿no? Cómo no. Yo nací allí porque desde esa época, cuando mi tío sacerdote, le mandaron de sacerdote allí a Villafranca, pues mis padres, que ya estaban casados y tenían ya mi hermana mayor, una hija, con mis abuelos maternos, pues fueron y acompañaban a mi tío, vivíamos juntos con él. Y entonces pues nos fuimos allí a Villafranca. Y entonces él estando allí estuvo unos 5 años y la verdad es muy querido y bien conocido allí. Y allí nací yo y nació una hermana mía más pequeña que yo, nacimos allí en Villafranca. Entonces esa es un poco la razón de... Claro. Porque luego no vivía allí casi. No me refiero, aunque todo el mundo lo asocia con Villafranca, su nacimiento allí fue un poco coyuntural. Claro, o sea, porque enseguida a los 5 años de estar allí le cambiaron a Ocaña y entonces pues ya nos tuvimos que ir a Ocaña también y ahí sí estuve un poquito más de tiempo, ahí, unos 8 años en lo que estuvimos allí, y ahí es donde mi infancia
humana y espiritual se cimentó. Hice la primera comunión, la confirmación. Bueno. Y por eso ahora se le asocia mucho a Talavera, porque finalmente su tío fue a Talavera, entonces los Martín Fernández Marcote pues... También fuimos allá. El último destino ya, porque ya se quedó allí, ya falleció, cuando ya se jubiló y luego falleció allí, pues fue en Talavera, ¿no? Entonces nos mandamos en el año 65, donde nos fuimos ya a Talavera, y igual pues íbamos la familia con él, entonces allí ya se establecieron incluso pues mis propios hermanos, porque ya fueron creciendo, se casaron allí y están viviendo allí tienen sus hijos allí, etc. Y de hecho usted cuando acude al encuentro con la familia, pues marcha a Talavera, efectivamente. Claro, donde tengo la familia propiamente, hasta que murió mi madre, que era cuando estaba allí en casa, iba allí mucho, y ahora también con mis hermanos que están allí. ¿De dónde entonces es la familia en origen? Si luego se fueron desplazando conforme a las tareas pastorales de su tío, los Martín Fernández Marcote, ¿de dónde son estrictamente? Pues tanto mi padre como mi madre, Martín y Fernández Marcote, son de Mora. Sí, eso iba a decir. Fernández Marcote es un apellido muy moracho. Es de Mora, es muy moracho, es un apellido. Hay gente de una familia de... Y Martín también. O sea, ellos eran de Mora y vamos, hicieron su infancia y vivieron su infancia allí en Mora. Solamente que cuando ya mi tío se ordenó sacerdote y al principio no, él fue a Malpica, luego estuvo también en Alameda y en Cerralbos, primero en Cerralbos, luego tal, pues al principio iban solo mis abuelos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que luego ya cuando mis abuelos ya eran mayores y se ve que pues ya fue entonces mi madre con mi padre los que me acompañaban para atenderlo. Entonces no era muy excepcional lo que dice familia que acompañaba a... No, era muy normal. Era muy normal en la sociología de aquella, de aquellos años. ¿Y cuántos son los Martín Fernández Marcote? ¿Cuántos han sido sus padres pues, y cuántos más? De hermanos somos 4. 4. ¿Sus padres ya difuntos? Mis padres ya fallecieron, sí. Y le queda mis hermanos están dos en Talavera y otra hermana más pequeña que yo que vive en Madrid. Y estos son los que tenemos. Ya jubilados todos. Jubilados todos ya. ¿Es el pequeño entonces? Soy yo el único que queda. No soy el segundo. Es el segundo. Pero claro, como los curas no nos jubilamos más tarde, pero ellos ya se han jubilado por edad y yo todavía sigo activo. Siempre pregunto por la infancia. ¿Cómo recuerda la infancia? 2 años unos muy pocos años en Villafranca que no recuerda, y la infancia cuenta la de Ocaña. ¿Cómo recuerda su infancia? Sí, eso de Villafranca no, porque fue con 2 añitos cuando yo no sé si era yo quién era el que decía que cuando nos mudábamos, porque eran cambios que vámonos al otro pueblo que aquí hace mucho frío. Pero bueno, es un poco la vida en Ocaña, pues tiene como un recuerdo muy agradable, muy entrañable, ¿no? Pues eso, porque es la infancia, ¿no? De la escuela, pues empecé yendo a la escuela en las Clarisas, que tenían allí en el colegio, que ahora es un colegio diocesano. Sí. Pues ese era el colegio, hasta que era pequeñito, hasta que podías estar dentro de lo que era con el colegio. Y luego ya enseguida pues pasar a un colegio público, al colegio público de allí de Ocaña, y ahí pues fue mi infancia dentro de esa vida escolar, con los amigos que todavía algunos se acuerdan nos acordamos de uno de otros. Sí. Ya mucho, fíjate, ha pasado tanto tiempo, pero sí hay algún recuerdo, ¿no? Y bueno, pues luego así recibí, como te digo, los sacramentos de la comunión, de la confirmación, con 8 y 10 años, ¿no? Entonces era cuando iba al obispo, pues... Claro, sí. Y al mismo tiempo pues, ser monaguillo, que fue enseguida que podíamos serlo, pues me apunté allá con mi tío a ayudarle. Su tío estaba de párroco entonces, era párroco de Ocaña, sí. Antes de don Tomás. Párroco arcipreste, eso es antes. Antes que don Tomás, que fue párroco arcipreste allí durante... No, fue el que le sucedió. Fue el que le sucedió a don Tomás. ¿Cuándo surge lo de ser sacerdote? ¿O cuándo empieza José Luis a sentir cierta simpatía o cierta atracción por el servicio al altar? Pues yo creo que desde esa edad, desde pequeñejo, porque pues, fíjate tú, porque son las edades, ¿no? Estar en Ocaña ayudando, te estoy hablando pues de 8, 9 y 10 años, ¿no? Porque a los 10 años nos fuimos a Talavera, ¿no? Entonces, pues yo ya ahí ayudaba en la iglesia, por lo que es esa tarea de los monaguillos y de estar cerca del sacerdote y lo que es el culto, ¿no? Y la celebración de los sacramentos que te hace,
pues sentir ya una llamada del Señor, ¿no? Pues para poder ser algo así también, ¿no? Y fíjate, pues nos mudamos a Talavera, yo con 10 años para cumplir 11 luego en marzo, pues nos mudamos en enero, y ya pues yo me incorporé al colegio de La Salle, que era La Salle, y había en ese colegio, cerquita, al lado del colegio, estaba un seminario menor. El seminario menor, El seminario menor de Talavera, que algunos compañeros anteriores a mí, pues estuvieron en ese seminario. Pero yo no estuve, porque yo ya en esa edad, ya quise entrar en el seminario, con 11 años, pero ese año se cerró. Claro, se va a decir, debía ser la época en la que cerraron aquel menor de Talavera. No podía mantenerse los dos seminarios y tal. Y entonces, cuando yo ya me fui a incorporar en septiembre al seminario menor, pues ya no pude hacerlo en Talavera y ya empecé en Toledo. O sea que con 11 años, pues ya te digo, es un poco esa tarea de pequeño, desde mi infancia, pues el deseo de ser sacerdote, ¿no? Y luego ya te digo, en el seminario menor, pues feliz, vas con una lombriz, como se dice. Sí. Y además tengo un recuerdo feliz, ¿no? Del seminario y agradable. Entonces el del seminario menor estricto estuvo 12 años, por tanto, 11 o 12 13 años. 13 años. Entre el mayor y el menor, 13 años. Entre el mayor y el menor. ¿Cómo recuerda aquellos años del seminario? El Santo Tomás de Villanueva, San Ildefonso, los operarios de aquella época. Sí. ¿Cómo recuerda toda aquella etapa? Pues ya te digo, pues muy agradable, muy feliz, ¿no? Con grandes cambios, porque estamos hablando de los cambios de la época del concilio, ¿no? Después del concilio Vaticano II, ¿no? Y entonces pues también se hizo reforma en lo que era el tema de los estudios. Yo entré empezando humanidades. Sí. Y entramos luego lo que era ya el bachillerato, con cuarto y bachiller, y reválida, y sexto y reválida, ¿no? Sí. Y entonces pues tuvimos que hacer también los cambios propios en la enseñanza, ¿no? De hecho, pues nosotros fuimos, en mi curso, cuando terminamos sexto y reválida, fuimos el primer curso que hizo COU, lo que llamábamos entonces COU, porque anteriormente hacían PREU. Sí, o sea que fue cambiando de planes de estudios. Lo que es en el plan de estudios, pues íbamos adaptándonos a los tiempos para que tuvieran también ese reconocimiento y esa oficialidad, ¿no? Claro. En el seminario hicimos todo lo que es el bachillerato, y el COU pues lo hicimos en el instituto El Greco. En el Greco, que era... Que entonces empezamos aquí arriba, en este centro que hay aquí donde está la escuela de idiomas. Sí. Y luego en la parte de la universidad, lo que es el centro de la universidad. En Lorenzana. Sí. Ahí hicimos un primer trimestre, porque estaban haciendo el instituto todavía. Y ya cuando le terminaron, al empezar el curso ya en enero, nos mudamos al Greco y fuimos los que le inauguramos también. O sea que cuando salió prácticamente fue cuando se implantó el BUP, el COU y todo, a su salida fue, que ahora tampoco existe, por otra parte. Y luego la vida pues, en el seminario, pues eso, una vida de un chaval que, pues de estudio, de juegos, también pues de lo que es la vida de piedad, ¿no? Orientada pues a vivir los actos de piedad y los sacramentos con cercanía, con perseverancia, con asiduidad, ¿no? ¿Quiénes eran de su curso? ¿Cuántos quedan? Uy, cuando empezamos éramos más de 50 en un curso. En un curso. Terminamos 3. ¿3? Terminamos 3, claro. Total terminamos 3, aunque luego se añadieron al empezar filosofía y teología se añadieron otros compañeros, pero de los que empezamos son José Talavera, que está de párroco en el Buen Pastor. También villafranqueño. También de Villafranca. José Ramón Díaz Sánchez Cid, que es profesor y director de la biblioteca del seminario y capellán de las Jerónimas. Y yo, éramos los 3 que llegamos hasta el final. Luego se nos añadieron, ya digo, en filosofía, pues Luis Mariano, que está de párroco en San Juan de Ávila, Eloy, que está en Santa Olalla, Damaso, que ya está jubilado, que estuvo un tiempo de castrense y ya se jubiló, y José Vives, que está en Barcelona, es canónigo de la Catedral de Barcelona y maestro de ceremonias de allí de la catedral. Pese a ser los años Yo creo que no me olvido de nadie, a ver si me voy a olvidar de alguien. No, bien. Pese a ser aquellos años convulsos... Se ordenó un compañero más que falleció. Sí. Manolo Arrán, que era de Tembleque, y se fue de misiones a Chile, en Talca. Es de los de Talca. Y estando allí, el hombre era muy trabajador, muy servicial. Se subió a un tejado de una iglesia, estaban arreglándola, y se rompió el entramado y se cayó y murió. Madre mía. Le tuvieron que repatriar, difunto. Sí.
Bueno, ¿cuándo se ordena? ¿Cuándo ordenación sacerdotal? Pues nos ordenamos un poco en aquellas cosas que tenía también don Marcelo, que por edades y por cosas pues no nos ordenaba, nos permitía... Fíjate tú que hubo 3 ordenaciones en ese año. Me ordeno el año en que hubo 3 papas, ese año. Ah, claro. Fallece Pablo VI, fallece Juan Pablo I y Juan Pablo II. Ahí está, sí, año 78. Año 78. Y nos ordenamos, la primera ordenación fue en San Juan de los Reyes, que ahí nos ordenamos Dámaso, Manolo, Arrán, Eloy y yo, los 4. ¿Gustó mucho en aquella época San Juan de los Reyes como lugar para ordenaciones? Sí, entonces fíjate, la catedral era muy difícil porque no había esos medios que tenemos hoy de poder poner una tarima, hacer la celebración más asequible, fuera, dentro, tal, de lo que es la estrechura de lo que es la capilla mayor, el altar mayor, que es lo más bonito que hay, pero muy difícil para las celebraciones. Entonces, no, hacer un montaje, aquello era ni cámaras, ni poder la posibilidad de moverse, no había los medios de ahora. Y entonces buscábamos iglesias, don Marcelo pues no le importaba que fueran en varios sitios, porque además él, incluso, pues fíjate, lo que eran los ministerios los recibimos fuera, en diaconado en Santa Bárbara, en Sonseca, en Orgaz, pues fueron porque le gustaba hacer como ordenaciones en un sentido vocacional, ¿no? Porque llegaba a los pueblos y aquello era una llamada muy bonita a la vocación sacerdotal, ¿no? Porque la gente acudía y lo veía, ¿no? Allí en su iglesia. Luego ya con el código ya habló que es lugarmente preferible de a la catedral. Sí. Y ya volvió poco a poco a hacerse siempre. De aquella época hubo ordenaciones en la capilla de las Carmelas de la Reconquista, de las Vedrunas. Las anteriores a mí hubo... Era una iglesión. Yo no sé si Demetrio Fernández, don Demetrio fue ordenado ahí, en la capilla de las Vedrunas. Era una iglesia muy vistosa para poder hacer la celebración y buscaban sitios como San Juan de los Reyes, que era un lugar pues, muy fácil de hacer la postración, la ordenación, etcétera. Entonces ahí nos ordenamos. Y luego hubo una ordenación posterior, como te decía, en Villafranca, porque se ordenaron 2 que eran de Villafranca, José Talavera y Antonio Fernández, y luego se ordenó después José Ramón y Vives, y luego después se ordenó Luis Mariano, porque tenía la edad, era más joven. O sea que siendo un poquito se ordenaron en ese mismo año, fíjate tú las ordenaciones. En 3 o 4 tandas. ¿Cuándo fue su cante de misa? Porque ¿dónde fue su cante de misa, José En la parroquia. Yo soy muy de eso. Yo pienso que el seminarista, pues aunque nos guste una serie de cosas piadosas que podamos tener, pues es fruto de una parroquia, ¿no? De una iglesia parroquial, una comunidad parroquial que debe vivir y gozar de esa celebración de un hijo de esa parroquia que se ordena sacerdote, ¿no? Hay otras modas ahora que gustan buscarse sitios piadosos, pero yo pienso que la parroquia debe ser el signo importante, ¿no? Entonces mi parroquia es Santa María la Mayor, era Santa María la Mayor. Santa María Mayor. Y estaba disponible porque había estado de obras y tal, pero ya estaba que se podía, y celebré allí el día de Santiago Apóstol. Celebré mi primera misa allí en Santiago. ¿Y el cante de misa, recuerda que fue cuando...? No, la ordenación. La ordenación fue el 8. ¿El 8? Perdón, el 9 de julio. 9 de julio. Y el cante de misa el 25. El 25 de julio. Porque luego nos tuvimos que ajustar los compañeros, los 4. Claro, efectivamente. Los 4 y los otros 2 que no hay que ordenarse para que todo el mundo pueda ir a los cantes de misa de todo el mundo y demás. Bueno, y una vez ordenado, usted despacha con don Marcelo, primer destino pastoral. Bueno, entonces no te demandaba el obispo auxiliar o el vicario general. Es verdad. O te llegaba el sobre que te decían tan nombrado. Ah, sí, entonces era un sobre con... Ahora se trata con mucha más. Un sobre marrón de aquellos, de ese que venía allí un papel con... Yo más don Marcelo en directo tal fue cuando me fui a estudiar, pero antes... Antes no, pues antes fue Rafael. Don Rafael Palmero. Pues me mandaron al Buen Pastor, que fue mi primer destino, que no queríamos ninguno, porque no queríamos quedarnos en la ciudad, queríamos irnos a los pueblos, a las parroquias. Nos gustaba, puede ser una tontería, pero nuestra idea era irnos a parroquias, porque la ciudad pues, veíamos que era otra cosa, ¿no? Y luego el Buen Pastor, que estaba allí don Justo Rey, que era un santo varón. Estamos hablando antes de don Daniel Palomo, estamos hablando de... El que hizo la parroquia, la iglesia. El que edificó el templo.
que era un buen sacerdote, pero muy estricto, ¿no? Y pasamos por allí mucha gente, a gente de mucho prestigio, ¿eh? Sí, sí, porque sí. antes de ir yo, había estado don Demetrio, Demetrio que también. luego fue obispo de Córdoba, y estuvo don Ángel Fernández, Ah, obispo de Albacete. Han pasado obispos A por don allí. Ángel le pasaron al polígono, estuvo un año y le pasaron al polígono y me mandaron a mí ahí. Vivía en la casa, dice la leyenda urbana, que vivía en la casa de ejercicios, en la casa sacerdotal donde tenía residencia. En la casa de ejercicios. Casa de entonces. ejercicios. Ahí vivía el padre Riera, que era el capellán, y nos permitieron, porque le permitieron a Ángel y había también, que en una habitación Sí. que había abajo, según entras ahora a la antigua casa a mano derecha, antes de llegar a lo que era la capilla, que ahora es un salón grande, pues ahí había una habitacioncita, que teníamos la cama, una pequeñita mesa y nada más. Y entonces nos permitían estar ahí. Entonces, para mí, estando tan cerca de la parroquia, pues era suficiente, no necesitaba más. Y entonces pues vivíamos en la casa de ejercicios. Lo sé por boca de Pepe Salinero y algunos jóvenes Sí, de aquella sí, época sí. que iban un poco a molestar allí, Sí, a la sí, ventana sí. aquella que tenía de la única Claro, habitación. veníamos los encuentros, alguna cosa, venían a confesar, o venían a charlar, o venían a lo que fuera, ¿no? ¿El Buen Pastor cuánto tiempo? ¿Un año? 2 años. 2 años. ¿Y después marcha a dónde? Que la gente piensa que del Buen Pastor surgió el puente aéreo y marchó a Roma. No. Fue una época también Esta fue una época bonita, ¿eh? O sea, que fíjate que ya te digo que era un poco difícil por la forma concreta de la mentalidad del sacerdote, pero como era un hombre bueno, pues te dejaba más o menos trabajar un poco a su manera, ¿no? Y entonces pues trabajé mucho con los jóvenes. Teníamos en aquella época 100 comuniones y 100 confirmaciones en esa parroquia. No, sí. Entre los colegios que había, ¿Dónde va a parar? estaba el claro. colegio del cuartel, el de lo que llamábamos la normal, Sí, y el Luis Vivar, que ahora se llama de otra manera. Pues entre esos 3 colegios, y luego los que había, pues, que fueran de la parroquia, aunque no estuvieran en esos colegios, y luego en las comuniones y las confirmaciones. Las comuniones sí se hacían separadas. Y las confirmaciones a lo mejor pues juntábamos, pero también eso, te hablo de cerca de 100. Sí, no. O sea, una vida con eso, fíjate tú qué vitalidad la parroquia. Sí. Y luego muchos entierros. Claro. Porque en aquella época no había del hospital, tanatorio. efectivamente. Eso es, todo el hospital, el que fallecía, muchos eran puestos en túmulos. Sí. Y de túmulos, pues a lo mejor no iban a su parroquia, o iban a la parroquia A del falta Buen de Pastor. tanatorio hubo un tiempo en el que funcionó como tanatorio el Buen Pastor. Eso es. Y todos los bautismos de socorro se apuntaban, me da la impresión también te llegaron a tener libros, Llegaron a tener libros. en el mismo hospital, en la Virgen de la Salud. Sí. Y entonces se tenían ellos, pero los de entierros sí. Y entonces casi todas las tardes, a las 3 de la tarde o 3:30, teníamos entierro. Un entierro, que es una buena hora, a las 3:30. Para que luego pudieran salir. Claro. Y después del Buen Pastor fue a parar a... Y entonces allí, bueno, estuve en el Buen Pastor, me nombraron también por un año, ese fue mi primer cargo curial, ese no se sabe ese cargo casi. Muchas cosas que no sabemos, ¿no, José Luis? Me nombraron notario actuario del tribunal, porque entonces hacía falta una ayuda para llevar la notaría. Para echar una mano. Las declaraciones y eso a los jueces, estaba Antonio Cabrera. Sí. Luego vino don Luciano después y ya también se actualizó y se reformó más. Sí. Pero en aquella época era don Antonio, que era, entonces era todavía, éramos jueces, o eran jueces sinodales. Luego hasta la reforma del código, que luego ya se pasó a llamar tribunal y jueces diocesanos, ¿no? Y entonces me nombraron notario durante y estuve un año nada más, y es cuando luego ya un día me llama don Rafael y me dice, pues vas a ir a unos pueblecitos. Allí te enseñaba el mapa, yo, aunque estaban cerca de Talavera, pero yo no los conocía, es verdad. Y estaban a unos 30 kilómetros de Talavera, o están. Y entonces me dijo, vas a ir a Buenaventura y Sotillo de las Palomas. Y entonces pues ahí, con la anécdota propia del cambio, que fue una anécdota, cuando ahora ves las dificultades que pues, se suelen poner en los cambios, aquello era otros tiempos, ¿eh? Yo no sé si hasta ahora hemos cambiado mucho. Pero te vas a reír y si te lo voy a contar. A ver. Porque mira, me llama don Rafael y me dice, vas a ir allí a Sotillo y Buenaventura. Pero tienes que irte pronto, porque el que está va a salir y se va a ir a Misiones, era Bernardino, y entonces pues se despide con la fiesta de Santiago y ya tienes que ir tú, para quedarte ya en el verano. Sí. Porque si no se quedan los pueblos sin gente, porque claro, los pueblos en tiempo. Sí.
pues usted diga, don Rafael. Entonces vete, hablas con él y ya está. Así fue. Yo fui a hablar con Bernardino, me dijo, bueno, pues aquí, pum, 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 aquí hemos hecho un gran tejado, aquí están los libros, firm tal. Bueno, pues yo ya el 25 me voy, el 27 domingo vienes y ya te presentas. Te presentas. O sea, me presento yo, bueno, sin nadie. O sea, ahí en esa época yo celebré en Sotillo, celebré en Buenaventura, dije, soy el cura nuevo. Y allí pues ya está. Bueno, pues bien, pues ya está. Me fui el 27 y me tomo posesión. Y en esto llegan y me dicen, don Justo Rey, que era el párroco. Ahí dice, no. Dice, tú has estado en julio más o menos de vacaciones, estuve con los chicos de campamento, vacaciones no había cogido casi. Y estuve pues con él, pero el mes de julio, diríamos, un poco fue disponible mío. Y me dijo don Justo, yo me voy en agosto y tú tienes que venirte aquí en agosto. Amigo. Pero don Justo, que yo ya soy párroco de Buenaventura. Bueno. Lo siento, eso es un problema tuyo. Eso no es mi problema. Tú tienes que venir aquí. Pero bueno, vamos a ver cómo hago. Y pues vete a hablar y vete a la curia y lo hablas. Claro. En la curia, pues en esa época no había casi nadie y estaba don Jaime Colomina. Era el que estaba un poco como de jefe. No estaba don Marcelo, no estaba don Rafael, era Antonio Saipardo. Y fue don Jaime y le dije, don Jaime, mire que yo ya he tomado posesión, como me dijo don Rafael, ya soy párroco de allí, pero me dice don Justo que en el mes de agosto me tengo que venir aquí para ayudarle. Y claro, hijo mío, claro, es más fácil encontrar sustitutos en las parroquias de los pueblos que en la ciudad de Toledo. Dice, ¿cómo dice usted? Sí, es más fácil. Pero aquí en Toledo es más difícil encontrar, aunque hay muchos curas, pero no sé, parece que es más complicado, es más complicado buscar ayudantes. Dice, así que vente. Y en el arciprestazgo de allí... Dice, allí les dices que se busquen la vida, ¿no? Que se ordenen entre ellos. Entonces hablé con, entonces era Buenaventura Saipardo, el que estaba de arcipreste en Navamorcuende y en esa zona, y ellos con mucha generosidad, me atendieron Sotillo y el otro José Vicente que estaba, me atendieron en Buenaventura, y yo me vine ese mes para estar aquí en agosto con... ¿Cuántos años estuvo allí en Sotillo? Y allí estuve 11 años. ¿11 años? 11 años, sí. ¿Del tirón? Seguido. Sí. Y fueron, pues eso, 11 años muy felices, ¿no? Porque aunque son pueblos muy pequeñitos, pero en aquella época también tenían bastante más vida. O sea, en aquella época en el Mayor, en Buenaventura, pues habría unos 70 niños en las escuelas, ahora hay muy poquitos, ¿no? Y entonces, pues, de esos, no te digo el 100%, pero iban a la catequesis, ¿no? Entonces teníamos comuniones, teníamos confirmaciones, pues los padres que también tenían con muchachos, había una vida sacramental importante, ¿no? Y luego también, pues inmediatamente me dijeron, como estaba, ya te digo, no muy lejos de Talavera, pues me dijeron que también para completar un poco el trabajo pastoral, pues que me daban clases en Talavera. Un institutito por allí. Y entonces empecé en Fernando de Rojas, que es un colegio, una cooperativa, y ahí estuve unos años. Luego me mudaron a Maestría, que es también ya un centro oficial, también ahí sustituyendo entonces en aquella época, no me acuerdo si era a Buenaventura, que pasé a sustituir. Y luego me pasaron al Mariana, al Instituto Mariana, porque estaba creciendo mucho y había como una extensión que se estaba haciendo del instituto, de 4 primeros, 4 segundos y un tercero, y me fui ya, que fue un poco el germen del Instituto Puerta Cuartos, que fuimos los primeros que fuimos allí. Total, que a los 36 años, poco más o menos, le mandan a Roma, o le ofrecen la posibilidad, porque claro, estamos hablando 2 años en el Buen Pastor, 24 y 2, 26, más 11, 37, a sus 37 años le ofrecen la posibilidad de estudiar en Roma. Fue en el 91. Claro. En el 91 ya. Un par de años en Roma. Y ahí sí me llamó don Marcelo. Claro. Ahí sí ya me llamó y me dijo, vamos a ver, te lo cuento también un poco. No, porque vamos a agotar el tiempo, don José. Pero es muy sencillo, además que me dijo, vas a estudiar y Derecho Canónico. Y yo la reacción que tuve, dice don Marcelo, que yo el latín no se me da muy bien. Que yo sé un poquito, pero no sé. Que esto ya dice, no te preocupes, hijo, que este año, es que las clases se daban en latín. Sí, este año ya. Dice que este año ya no se dan en latín, sino en italiano. Ah, bueno. Dice, así que ánimo y allí te vas. Y así fue. Y a su regreso ya se incorpora a la curia. Sí, fui 2 años,
él me habló conmigo sobre si seguía, porque el padre Navarrete, que era entonces el decano, hablaba de que sí hacer el doctorado y tal, pero también había aquí necesidad para... Sí. De hecho, pues, para ayudar a don Antonio Seipardo, todo lo que era la... Eran otros tiempos en todos los órdenes. Y entonces me dijo, ya vente, te vamos a hacer vicecanciller y te vas a quedar ya atendiendo todo lo que te vaya enseñando don Antonio, etcétera, etcétera. Muy bien. Y así ha pasado por las últimas 3 décadas de su vida. Eso es. ¿Profesor del seminario desde cuándo, don José Luis? Pues en el 98, porque es cuando se jubiló Pedro Guerrero. Hombre. Que era un ilustre. Formado en Derecho generaciones. Ha sido profesor de nosotros. Hombre. Todos. Sí, sí, sí. Y entonces se jubiló él y él daba la parte de Derecho Sacramental. ¿Cómo no acordarse? Y entonces, pues ya don Francisco, ya era don Francisco, sí, don Francisco Álvarez. Ya me había hecho canciller en el año 96. Y estos 2 años después, cuando ya se jubiló, pues me dieron esas clases que las tengo hasta ahora, que ya estoy a punto también de jubilarme ya en ellas, porque a los 70 ya nos jubilamos. Se va a jubilar de todo, don José Luis. ¿Y canónigo desde cuándo? Y canónigo también me hizo ya don Francisco en el año 2000. En el año 2000 nos hizo Alfonso Fernández Benito, que era vicario general. Provicario general. Provicario. Y a mí. Y nos hizo en el año 2000, sí. Sí. Y así hasta hoy, hasta esta nueva responsabilidad al frente de Cáritas. Sí, luego sí, han sido pues todos estos años seguidos, pasando unos obispos y otros, pues que dar gracias de que 4 pontificados. Mantuvieron la confianza igual que había puesto en ese momento don Marcelo, ya vislumbrándolo, aunque él no me llegara a nombrar canciller, porque fue luego don Francisco, pero lo mismo que hizo don Francisco lo confirmó. O sea, con don Marcelo estuvo ya en notaría. Claro, con él ya fui con don Francisco canciller, con don Antonio Cañizares canciller, don Braulio, y hasta este pontificado de don Francisco Cerro, pues también estos años. Y ahora al servicio de los pobres. Y ahora Cáritas diocesana. Y ahora Cáritas diocesana. Hemos agotado el tiempo, don José Luis, así es que casi vamos a tener que dejar para otro día qué le ha parecido Cáritas, qué le ha impresionado de Cáritas, el momento que vive esta Cáritas diocesana, que no tiene mucho que ver con la que tal vez usted conoció en sus años de allí. Sí, ha evolucionado mucho. Ahora lo que está es muy rica en proyectos y muy deseosa de reactivarnos después de la pandemia con el tema de los voluntariados, porque un 33% de voluntarios menos que antes de la pandemia, ¿no? Y entonces estamos en un deseo de activar todo eso en el proyecto de voluntariado, de formación del voluntariado, de las Cáritas parroquiales, claro, de volver un poco a... Creo que es el tema. Aquí viene mucha gente de Cáritas o aledaños y todos hablan del voluntariado, recuperar el voluntariado, muscular el voluntariado, que no parezca que esto es... Porque Cáritas es eso, la Iglesia, toda la Iglesia, pues en caridad. No necesita un rango técnico, pero mucho voluntariado. Eso es. Don José Luis, muchas gracias por este servicio eclesial, muchas gracias por su disponibilidad y por habernos recordado pues todos estos años de vida de la Iglesia diocesana. Muy bien, otro servicio y dispuesto a lo que digas. La Fundación Madre de la Esperanza en Talavera de la Reina es un compromiso que la Iglesia de Toledo hizo hace medio siglo para acompañar a las personas con discapacidad intelectual y que ha mantenido a lo largo de estos últimos 50 años. La idea de unos padres de chicos con alguna discapacidad y el impulso del arcipreste de Talavera consiguió que en octubre del 73 don Marcelo autorizara la transformación de la Casa de Ejercicios en el Centro de Educación Especial. Por todo ello están preparando el 50 aniversario. El próximo 23 de octubre de 2023, la Fundación Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina cumplirá 50 años de historia, prestando apoyos a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de Talavera y su comarca, así como a sus familias. Para celebrar este 50 aniversario, la entidad ha organizado diversos actos que ya han comenzado con la presentación de su calendario solidario en el Teatro Victoria de Talavera, en la que presentaron a los padrinos de este aniversario, Carmen Martín Sacristán, una de las impulsoras del centro hace ahora 50 años, su hija María Jesús es usuaria del centro de día y el ex seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque.
Me siento halagado de compartir este padrinazgo con doña Carmen, a quien me une, además de esto, ser padre de un hijo con discapacidad intelectual, por lo que como familia me gustaría decir que los padres, los hermanos, debemos estar con las entidades, debemos comunicarnos, implicarnos y vivir con compromiso el trabajo de luchar por los derechos y por la vida de las personas con discapacidad. La Fundación Madre de la Esperanza es una entidad promovida por la Archidiócesis de Toledo y está presidida por el señor arzobispo don Francisco Cerro. Desde sus comienzos, la Archidiócesis ha tenido en esta fundación uno de sus pilares, por lo que representa de apoyo a las personas con discapacidad y sus familias. Este año especial tiene que ser un revulsivo para renovar ilusiones y seguir trabajando por esta realidad. Yo espero que sea un revulsivo para estrenar ilusión y para poner al día todo este proyecto, de tal forma que, igual que fue pionero en el año 1973 en el ámbito de la discapacidad aquí en nuestra ciudad, hoy vuelva a serlo y estemos en primera línea para trabajar por las personas. En ese trabajo están implicadas muchas personas, padres, miembros del patronato, trabajadores, usuarios. Lo que queremos con eso es celebrar, poner en conocimiento, manifestar, difundir, mostrar sobre todo a la sociedad que esta obra es un cauce de alegría y de esperanza para muchas personas que sin ella pues sus vidas serían muy, muy grises, y así son vidas muchísimo más felices. Para mí la Fundación es un regalo. Somos un gran equipo, aunque trabajemos en servicios diferentes, pero la ayuda que proporcionamos a mogollones de familia es una maravilla. Mi hija está contenta, muy contenta, no pierde nunca colegio y va a gusto, y hay una gente maravillosa. Y por supuesto, la Archidiócesis de Toledo. Hay que tener valentía para afrontar cada día la vida con una sonrisa, y allí se hace. Y tercero, la unión. Ya se ha reflejado en ese lema que es juntos, juntos. A día de hoy, la Fundación cuenta con una plantilla de más de 130 profesionales al servicio de las personas con discapacidad, y entre los servicios que acoge la Fundación podemos destacar atención temprana, donde se presta apoyo a niños de entre 0 y 6 años, centro de educación especial, 2 centros ocupacionales, centro especial de empleo, viviendas con apoyo, hogar de menores, ocio y tiempo libre y capacitación. El Departamento de Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal organiza sus jornadas anuales ahora a finales de noviembre en torno al tema En defensa de la vida y el trabajo digno, no más muertes en el trabajo, esforcémonos por lograrlo. En lo que llevamos de año, las muertes en el trabajo han subido algo más de un 20% con respecto al mismo periodo de 2021, un asunto al que la Iglesia española no puede dar la espalda. Nuestra Delegación Diocesana de Pastoral del Trabajo estará presente en estas jornadas nacionales que se celebran en Ávila. El pasado año, cerca de 800 personas perdieron la vida en un accidente laboral, a las que hay que añadir las que quedaron con alguna discapacidad, secuela o padecen alguna enfermedad laboral. Una realidad cruel que es necesaria conocer y denunciar, y de la que se hace eco la Iglesia a través de sus agentes de Pastoral del Trabajo. En el primer semestre en España hubo dos muertos en accidente de trabajo diarios. El año pasado, en 2021, hubo 705 muertos en todo el año en accidentes de trabajo. Son cifras que no se pueden consentir. El Departamento de Pastoral del Trabajo organiza sus jornadas anuales en Ávila, los días 26 y 27 de noviembre, en torno al tema En defensa de la vida y el trabajo digno. Unas jornadas en las que va a participar la Delegación de Toledo y con las que se pretende la formación, la información sobre la siniestralidad laboral en nuestro país y también la interacción con otras pastorales de cada una de las diócesis. Es necesario implicar también a otras pastorales, a otras áreas de pastoral que tenemos en las diócesis para coordinar juntos, y aspectos como aquí el de la defensa de la vida, también coordinarnos y trabajar pues para defender la vida del trabajador, de las trabajadoras, e intentar que las condiciones en las que la gente trabaja sean cada vez más dignas, más justas y que no sean peligrosas.
En el marco de este encuentro, el domingo 27 a las 10:30 de la mañana se celebrará una Eucaristía en la iglesia de San Pedro Apóstol en memoria de las víctimas de los accidentes de trabajo y de los que sufren enfermedades profesionales. Después se ha organizado un gesto público en la Plaza de Santa Teresa de Jesús para dar visibilidad a este drama humano que acontece en el mundo del trabajo. Ya recuerdan que les hicimos referencia de la Asamblea de Escuelas Católicas de Castilla-La Mancha que se celebró en el Colegio San Juan Bautista la pasada semana. Pues bien, allí se ratificó a los representantes regionales. Se refrendó por unanimidad al albaceteño Enrique Encabo como nuevo presidente regional y se designó como vicepresidenta a la nueva secretaria, Sor María Isabel Herrero Alía, que ejerce actualmente como directora pedagógica del Colegio de Tavera y que toma el relevo en esta responsabilidad del sacerdote diocesano don Ángel Camuñas. En el cargo al frente de la Secretaría Regional de Escuelas Católicas de Castilla-La Mancha, el sacerdote diocesano y vicario episcopal para Asuntos Económicos don Ángel Camuñas ha dado el relevo a Sor María Isabel Herrero Alía. Natural de Lagartera, a los 21 años se ingresó en las Hijas de la Caridad, donde se ha formado y trabajado en el ámbito educativo. En la actualidad es la directora del Colegio Toledano San Juan Bautista, labor que compaginará con su nueva tarea en escuelas católicas. Al ser directora, pues consumes tus 24 horas dedicada, porque siempre hay algo que hacer, que atender, que escuchar. Y como ser secretaria regional también supone estar al día de mucha documentación y de cosas legales que van llegando, está en la misma línea, por supuesto, no es un campo totalmente distinto, es complementario e incluso el mismo, lo que pasa que bueno, con una visión más amplia. Conoce la realidad educativa de Castilla-La Mancha y las necesidades de la escuela concertada, después de desempeñar labores docentes y directivas en distintos centros de enseñanza de Madrid, Castilla y León y en Toledo desde el año 2015. Representar a la escuela católica ante la administración pública es una de las funciones que asume a partir de ahora. Al ser el contacto estrecho con la consejería supone estar en reuniones a veces un poco tensas. Si vamos a renovar conciertos el curso que viene, ya hay que estar preparados a ver qué legislación mantienen para estar preparados, sobre todo en las zonas más despobladas, para que la bajada de ratio no les suponga suprimir unidades. Entonces creo que esa es la parte más complicada a día de hoy. Al hablar de desafíos educativos hoy, la recién nombrada secretaria regional de Escuelas Católicas en Castilla-La Mancha lo tiene claro. Yo creo que el problema más grande que tenemos todos, concertada y pública, es el descenso demográfico. O sea, la bajada de natalidad es muy importante para todos. Ya no están las clases a 30 y tantos porque no existen esos niños que existían antes. Entonces, pero creo que como positivo la escuela concertada sigue muy demandada. Escuelas Católicas de Castilla-La Mancha celebró el pasado 14 de noviembre su Asamblea General Extraordinaria, donde aparte de la nueva secretaria también fue presentado el nuevo presidente de esta organización, Enrique Encabo Cebrián. La consejera de Educación también participó en este encuentro, donde destacó y valoró el trabajo de estos centros educativos al servicio de la sociedad. Esta semana fallecía en Burgos el padre José Vicente Rodríguez, carmelita salmantino a los 96 años, después de 80 de profesión carmelitana. Estaba considerado el mayor especialista en el estudio de la figura de San Juan de la Cruz. Muy ligado siempre a la diócesis de Ávila, donde fue el primer director del Centro Internacional Teresiano Sanjuanista, el célebre CITES, en los últimos años de su vida perteneció a la comunidad carmelitana de Toledo, desde donde desarrolló una prolífica actividad literaria e investigadora. Era esta santa de mediana estatura, antes grande que pequeña. Tuvo en su mocedad fama de muy hermosa y hasta su última edad mostraba serlo. Esto es una mujer que escribe, ¿eh? Su voz, su palabra, su genio y sabiduría eran una de las señas de identidad del convento de los Padres Carmelitas de Toledo. En este patio compartimos entrevistas, cientos de anécdotas de una vida que estuvo siempre en camino, desde que naciera hace ahora 96 años. El padre José Vicente Rodríguez ha fallecido en Burgos. Había nacido en Monleras, en Salamanca, profesó en la Orden de los Carmelitas en 1942 y fue ordenado sacerdote en 1950.
Cursó estudios de teología en la Pontificia Universidad de Salamanca y estudió Sagrada Escritura en Roma. Especialista en las figuras de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Jesús, fue editor de las obras completas de San Juan, además de otras recopilaciones como por ejemplo la dedicada a la poesía religiosa de Unamuno. Su último libro, publicado por San Pablo, lleva por título Bienaventuranzas y Macarismos de Teresa de Jesús. Desde Radio Televisión Diocesana de Toledo trasladamos nuestro más sentido pésame a toda la familia carmelita. Descanse en paz. La Asociación de la Medalla de María Milagrosa invita a los hermanos y a los vecinos a participar en el Triduo a Nuestra Señora de la Milagrosa, que se celebrará hasta el domingo con el rezo del Rosario y la Eucaristía a las 6:30 de la tarde en la parroquia del Buen Pastor de la ciudad de Toledo. La Asociación Medalla Milagrosa es una asociación pública de fieles integrada por laicos, clérigos y consagrados que se caracteriza por 3 notas distintivas: es eclesial, es mariana y vicenciana por naturaleza. Comienza el Triduo en honor a la Virgen Milagrosa. La parroquia del Buen Pastor acoge a las 6:30 de la tarde el rezo del Rosario y la Santa Misa. La familia vicenciana invita a todos a unirse a esta fiesta en la que recuerdan las apariciones de la Virgen a Santa Catalina Labouré. Está invitado todas las personas que nos están viendo y escuchando a honrar a la Virgen y a acercarnos también, como ella pidió, acercarnos al pie del altar, que la tenemos aquí en esta parroquia, y pedirle sus bendiciones, sus gracias, y así crecer todos en esa gran familia que es la asociación. Ya el domingo 27 de noviembre presidirá la celebración del Triduo el conciliario diocesano de la asociación, don Francisco María Fernández Jiménez. Bueno, pues esto ha sido lo que ha dado de sí nuestra crónica eclesial para esta semana, una semana jubilosa. Ya saben que pueden volver a ver todos estos contenidos y muchos otros más en el canal cada vez más célebre de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Solo nos queda emplazarles para que nos acompañen la semana que viene, ya en pleno tiempo de Adviento, y nos permitan poder ofrecerles más y mejor información de nuestra vida eclesial. Hasta la semana que viene, que sean felices.